¿Alguna vez te has sentido diferente, como si estuvieras destinado para algo más grande, algo que solo unos pocos elegidos pueden comprender? No es coincidencia. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y hoy vamos a descubrir 7 marcas invisibles que los elegidos llevan en su ser, señales que definen su propósito divino y que, aunque no sean visibles a los ojos del mundo, son esenciales para su camino espiritual. ¿Sabías que estas marcas no solo afectan a los elegidos, sino que también impactan a las personas a su alrededor? Es un poder que no se puede ignorar, desde la forma en que perciben lo que está por suceder, hasta cómo su oración tiene el poder de cambiar vidas. Los elegidos están llamados a hacer una diferencia significativa. Vamos a explorar estas características y ver si te reconoces en ellas, porque si estas señales resuenan en tu vida, puedes ser uno de los elegidos de Dios. No dejes de mirar este video hasta el final, porque lo que descubrirás hoy tiene el potencial de transformar tu visión del mundo, de tu fe y de tu propósito en la vida. Y antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Muchas personas que ven estos videos no están suscritas, y si realmente crees en el poder de la fe, no querrás perderte los próximos contenidos que compartiré contigo. Haz clic en suscribirte y acompáñame en este viaje espiritual. En la vida espiritual, muchos creen que existe una señal única que define a las personas elegidas. Estas señales no son físicas, no se pueden ver con los ojos humanos, pero están profundamente inscritas en el alma. Desde el principio de los tiempos, Dios ha marcado a algunos con una esencia especial, un propósito que solo ellos pueden cumplir. En la Biblia se nos enseña que Dios conocía a cada uno de nosotros antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Jeremías 1:5. Esta revelación bíblica nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito más allá de lo que el ojo puede percibir. Las señales invisibles de los elegidos son profundas y espirituales, relacionadas con una fe sólida, una conexión viva con la divinidad y una misión que solo ellos pueden llevar a cabo. Este propósito no es algo que se elige, sino que se recibe. Así como el apóstol Pablo, quien fue llamado por Dios de manera directa, las personas elegidas sienten en su corazón una fuerza divina que los guía. Ellos no buscan, simplemente son llamados. Esta conexión con el Padre Celestial no se debe a lo que hacen por fuera, sino a lo que tienen por dentro. La oración, la meditación y la fe profunda son los caminos que les permiten descubrir estos signos que pueden estar ocultos, pero siempre presentes en su interior. Al igual que los discípulos que escuchaban la voz de Jesús y la seguían sin dudar, los elegidos sienten un impulso irresistible hacia su misión. La vida de los elegidos está llena de momentos que reflejan su vínculo especial con Dios. Los milagros, por pequeños o grandes que sean, son una constante. Puede ser en forma de curaciones repentinas, situaciones que se resuelven de manera inesperada o incluso momentos de claridad profunda durante la meditación. Como le sucedió a Moisés en el monte Sinaí, donde recibió la ley de Dios, los elegidos también tienen experiencias divinas que confirman su propósito. Estas señales invisibles no solo los guían, sino que también les dan la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es importante entender que no todos tienen acceso a estas señales, pero la Biblia nos recuerda que todos estamos llamados a acercarnos a Dios. En Mateo 7:7, Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar, porque el Padre siempre está dispuesto a revelar su voluntad para aquellos que sinceramente buscan su propósito. Si eres una de las personas que siente esa llamada en su interior, es importante que te tomes el tiempo para reflexionar, orar y meditar.
Estas prácticas te permitirán reconocer las señales invisibles que con el tiempo revelarán el propósito divino en tu vida. Entonces, ¿cómo sabes si eres uno de los elegidos? La respuesta está en tu fe, en tu conexión con Dios y en tu disposición para seguir el camino que Él ha trazado para ti. El hecho de que sientas una inquietud en tu alma, una necesidad de servir, de adorar, de crecer en tu espiritualidad, es ya una señal de que estás alineado con el propósito divino. Los elegidos no siempre son los más visibles, pero su impacto es profundo, porque su vida está marcada por el amor y la dedicación a la misión que Dios les ha encomendado. Así, su fe se convierte en la brújula que los guía, y la oración, en el canal a través del cual reciben dirección. Los elegidos, por la naturaleza especial de su esencia, tienen una capacidad única para incomodar a las personas con intenciones ocultas o negativas. No es que busquen provocar, sino que su presencia irradia una luz que revela las sombras de los demás. En la vida es común encontrar personas que, por sus propias inseguridades, heridas emocionales o intenciones egoístas, se sienten amenazadas por la pureza de los que tienen un propósito divino. Jesús mismo experimentó esto durante su ministerio. A menudo los fariseos y los líderes religiosos, que deberían haber sido sus aliados, lo cuestionaban, lo atacaban y buscaban destruirlo. ¿Por qué? Porque su luz los incomodaba. De manera similar, los elegidos a menudo sienten que su presencia en ciertos ambientes genera un cambio en la atmósfera. Las personas tóxicas, aquellas que cultivan el odio, el rencor, el juicio y la envidia, se sienten alteradas por el poder de la espiritualidad que emana de quienes caminan con fe y en obediencia a la voluntad de Dios. En la Biblia vemos que la luz de Cristo siempre generó una reacción. Algunos la aceptaron, pero otros se sintieron amenazados y trataron de apagarla. Los elegidos no están exentos de vivir esta experiencia. En su vida cotidiana pueden ser blanco de críticas, rechazo o incluso hostilidad por aquellos que no comprenden su caminar espiritual. Pero es crucial entender que esto no es algo negativo, sino una señal de que están en el camino correcto. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44, y aunque este tipo de confrontaciones puede ser doloroso, nos permite acercarnos más a Dios y purificar nuestra fe. Las personas que reaccionan de manera negativa ante los elegidos son como una especie de termómetro espiritual. Indican que hay algo dentro de ellos que no está alineado con el propósito divino. Esta es una oportunidad para que los elegidos, con humildad, mantengan su luz y continúen su misión, sin dejarse arrastrar por las sombras de los demás. La clave está en no tomarlo como algo personal, sino verlo como una manifestación de la batalla espiritual que siempre ocurre en el mundo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, los ataques de personas negativas no son solo ataques contra nosotros, sino manifestaciones de la lucha espiritual que se libra en el mundo invisible. Por lo tanto, los elegidos deben mantener su corazón limpio, lleno de amor y oración, y seguir confiando en que Dios está usando esas situaciones para fortalecerlos. Cada vez que te enfrentes a una persona tóxica o a una situación que te haga sentir incomodado, recuerda este principio. No es tu presencia la que molesta, sino la luz de Dios que hay en ti. Jesús dijo en Mateo 5:14-16 que somos la luz del mundo. En medio de las tinieblas, nuestra luz brilla y no puede ser escondida. Los elegidos no son llamados a esconder su luz, sino a dejar que resplandezca para que otros puedan ver las obras de Dios a través de ellos. Así que, si alguna vez sientes que tu presencia genera incomodidad, no te desanimes. Es una confirmación
de que estás cumpliendo con el propósito divino en tu vida. Los elegidos tienen una conexión espiritual tan profunda que su intuición se vuelve una herramienta poderosa para discernir lo que está por venir. La Biblia nos habla de este don en varios momentos, como cuando Dios reveló a los profetas las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran. Por ejemplo, el profeta Daniel tenía visiones y sueños que le mostraban eventos futuros, un don que era directo de la divinidad. Del mismo modo, aquellos que caminan con fe pueden experimentar esa misma capacidad de percibir lo que está más allá de lo que los ojos pueden ver. Las corazonadas, esas sensaciones que no se pueden explicar, pero que uno sabe que son ciertas, son una de las marcas invisibles que los elegidos llevan consigo. Es interesante cómo las personas que están en un nivel más profundo de espiritualidad tienen sueños y visiones que les sirven como señales divinas. La Biblia está llena de relatos sobre sueños premonitorios. José, el hijo de Jacob, es un excelente ejemplo de esto. Sus sueños no solo eran visiones del futuro, sino también señales de su destino. En Génesis 37, 5-11, se nos relata que José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, lo cual fue un presagio de lo que iba a ocurrir más adelante en su vida, cuando se convirtió en líder en Egipto, y sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda. Este don no es solo para los profetas, sino que todos los creyentes pueden experimentar estos momentos de revelación si están conectados con el Espíritu Santo. Los elegidos no siempre entienden el significado de sus sueños o corazonadas de inmediato, pero con el tiempo aprenden a reconocer el mensaje divino detrás de ellos. Este don les ayuda a tomar decisiones sabias, a evitar peligros y a seguir el camino correcto, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Al igual que el apóstol Pablo, quien fue guiado por el Espíritu Santo en sus viajes misioneros, los elegidos pueden sentir esa guía sutil pero poderosa en su vida diaria. La oración y la meditación constante afinan este don, permitiendo que el elegido se sienta más alineado con el propósito divino y más consciente de las señales que Dios les envía. El Señor también nos enseña en Proverbios 3, 5, 6 a confiar en Él de todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Los elegidos saben que esta intuición no es simplemente un instinto humano, sino una obra del Espíritu. Al aprender a escuchar las corazonadas y reconocer los sueños premonitorios, están aprendiendo a confiar más en la dirección de Dios que en sus propios deseos o racionalizaciones. La fe y la confianza en el Señor se convierten en un ancla en medio de cualquier incertidumbre, y esta conexión espiritual les permite ver más allá de lo que la mayoría de las personas puede percibir. Pero, al igual que con cualquier don espiritual, la intuición de los elegidos debe ser manejada con cuidado y discernimiento. No se trata de hacer suposiciones sin fundamento, sino de entender que los caminos de Dios son misteriosos, y a veces la verdad llega de maneras que no podemos anticipar. Por eso es esencial que los elegidos no solo confíen en su intuición, sino que también se apoyen en la oración y en la lectura de la Biblia para confirmar lo que perciben. Como dijo el profeta Amós en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En esta revelación divina, los elegidos aprenden a seguir el camino que Dios ha trazado para ellos, con la certeza de que Él les guiará en todo momento. Los elegidos a menudo enfrentan envidia y ataques sin haber provocado nada. Esta es una de las realidades más desafiantes de vivir bajo el favor divino. No importa cuán humildes o amorosos sean, la luz que emana de su vida atrae la oscuridad de aquellos que, por diversas razones, no entienden o aceptan el propósito divino que los rodea.
La energía especial que poseen, esa conexión con Dios y esa fe inquebrantable, hace que aquellos que viven en la oscuridad de la desesperación o el pecado se sientan amenazados, ya que reflejan todo lo que les falta. Jesús, durante su ministerio, fue un blanco constante de ataques y críticas. En Mateo 5:11, Él nos dice: Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, por mi causa. Esta enseñanza refleja la realidad de los elegidos. Su caminar con Dios puede generar odio y rechazo de aquellos que no comparten su misma fe. En muchos casos, la envidia surge porque la gente siente que los elegidos tienen algo que ellos no pueden alcanzar: paz, propósito y una conexión directa con Dios. No es que los elegidos busquen destacar o llamar la atención. Al contrario, muchas veces prefieren vivir en la humildad. Sin embargo, la gracia de Dios que opera en ellos es tan evidente que no pueden evitar atraer las miradas de aquellos que sienten celos. Es importante recordar que, cuando se sigue el camino de la fe y se vive según los principios del Evangelio, se corre el riesgo de ser blanco de ataques. Y esto no debe sorprendernos. La Biblia nos dice en 1 Pedro 4, 12, 14 que no debemos extrañarnos cuando pasemos por pruebas difíciles, porque estas pruebas son parte del proceso de maduración en la fe. Los ataques que los elegidos enfrentan no son solo ataques personales, sino espirituales. La lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra los poderes de las tinieblas. El enemigo busca desestabilizar a los elegidos, hacerlos dudar de su propósito y hacerlos caer en el miedo y la inseguridad. Sin embargo, es en medio de estos ataques donde los elegidos encuentran su fuerza en la oración, la meditación y la alabanza. Como Jesús enseñó a sus discípulos, los ataques no deben ser una causa de desánimo, sino una oportunidad para fortalecer la fe y seguir adelante con más determinación. La oración, por ejemplo, es una poderosa herramienta que permite a los elegidos encontrar paz y protección en medio de la adversidad. Es fundamental que los elegidos no se dejen consumir por el dolor de los ataques o por la amargura que pueden generar. La respuesta a la envidia y los ataques debe ser el amor y la oración, como Jesús lo demostró en la cruz cuando oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Al responder con amor y perdón, los elegidos siguen el ejemplo de Cristo y muestran que su fe es más grande que cualquier ataque o crítica. Además, como nos enseña Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esta es la clave para mantener la paz y la seguridad en medio de los conflictos. Vencer el mal con el bien, lo cual se logra a través de la gracia de Dios. Recuerda, los ataques y la envidia son una señal de que estás en el camino correcto. No te desanimes. Los ataques solo sirven para refinar tu fe y fortalecer tu propósito divino. Mantente firme en tus creencias. Busca la protección de Dios a través de la oración y la meditación. Y continúa viviendo con el amor y la luz que Él te ha dado. Si alguna vez te sientes solo en medio de las críticas, recuerda las palabras de Jesús en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Desde muy temprana edad, los elegidos sienten que no encajan en el mundo que los rodea. Puede que no entiendan completamente por qué, pero hay una sensación profunda de que su propósito es distinto al de la mayoría. Esto puede generar confusión o incluso aislamiento en sus primeros años, ya que no se sienten completamente conectados con los demás. La visión que tienen del mundo está influenciada por su conexión espiritual y por su fe en Dios, lo cual les da una perspectiva única. Esta diferencia no se debe a una superioridad o arrogancia,
sino a un llamado divino que los hace ver la vida desde una perspectiva más profunda, más cercana al propósito que Dios ha diseñado para ellos. La Biblia también habla de este sentimiento de desajuste, especialmente cuando se refiere a aquellos que están en la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2:9, la palabra nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo refleja la idea de que aquellos que son llamados por Dios no son del todo parte de este mundo. Son un pueblo apartado, destinado a vivir con un propósito diferente. Los elegidos son llamados a caminar por una senda diferente, no porque busquen la diferencia, sino porque la luz de Dios en ellos les guía hacia un camino que no siempre es comprendido por quienes los rodean. Este desajuste se experimenta no solo en la juventud, sino a lo largo de toda la vida. En muchas ocasiones, los elegidos sienten que no encajan en los lugares donde otros encuentran aceptación. La sociedad, a menudo, valora cosas que no son las mismas que Dios valora. Mientras muchos buscan el éxito material, la fama o la aprobación de los demás, los elegidos tienen un anhelo más profundo: vivir de acuerdo con los principios divinos, buscar la paz interior y servir a los demás con un corazón lleno de amor. Esto puede hacer que a veces se sientan como extraños en su propio entorno, pero es importante recordar que este sentimiento de no encajar es una señal de que están siendo llamados a algo mayor. A lo largo de la Biblia, vemos a personajes que también experimentaron este desajuste. Por ejemplo, Moisés, quien fue criado en la casa del faraón, pero siempre sintió en su corazón que su destino era liberar a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud. En Éxodo 2:11-12, vemos cómo Moisés, siendo ya adulto, observó el sufrimiento de su pueblo y se dio cuenta de que su propósito era diferente al de aquellos que lo rodeaban. En ese momento, comenzó a dar pasos para seguir el camino que Dios había trazado para él, a pesar de que eso significaba separarse de la comodidad y seguridad que conocía. Los elegidos no buscan vivir apartados del mundo, pero sí tienen un llamado que los lleva a buscar la verdad, más allá de lo que la sociedad considera importante. Ellos no están interesados en seguir las modas o las expectativas del mundo, sino en vivir según la voluntad de Dios. Esto a veces genera incomodidad y hasta rechazo, pero es importante recordar que este camino no es el más fácil, pero sí el más glorioso. Jesús mismo dijo en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este versículo subraya que el camino hacia el propósito divino es diferente al camino del mundo, pero es el que lleva a la verdadera vida. Al comprender que no encajan en cualquier lugar, los elegidos se sienten liberados para seguir el camino que Dios ha trazado para ellos. No necesitan la aprobación de las masas, sino la dirección divina. A medida que avanzan en su caminar espiritual, se dan cuenta de que aunque el camino sea solitario a veces, la compañía de Dios es suficiente para fortalecerlos y guiarlos. Su visión del mundo está centrada en el reino de Dios y en las enseñanzas de Jesús, lo que les permite ver las cosas desde una perspectiva eterna. Esto les da una paz y una seguridad que no dependen de las circunstancias externas. Los elegidos tienen una energía especial que atrae a los más inocentes, los niños y los animales. Esta conexión no es algo trivial, es un reflejo del corazón puro que tienen y de la bondad que emana de ellos. Los niños, que poseen un sentido innato para identificar la pureza y la sinceridad,
Sienten esa luz divina en los elegidos. No es extraño ver a un niño acercándose a alguien que lleva la presencia de Dios en su vida, como si reconociera una conexión especial con esa persona. En el caso de los animales, ocurre algo similar. Ellos, que no se dejan influenciar por las apariencias o prejuicios, responden a la energía que perciben, y esta energía es, en muchos casos, la paz y la pureza que los elegidos irradian. La Biblia nos recuerda que Jesús también tenía una conexión especial con los niños. En Mateo 19:14, Él dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Jesús, en su humildad y pureza, atraía a los niños con facilidad, y este mismo tipo de conexión es el que los elegidos experimentan. Los niños son más sensibles a las energías espirituales, y cuando ven a alguien que refleja el amor de Dios, se sienten atraídos por esa bondad. Esta es una señal clara de que los elegidos están caminando en el amor de Cristo, ya que, como Jesús mismo dijo, el reino de los cielos pertenece a los niños y a aquellos que tienen un corazón puro como el de ellos. Los animales, por su parte, son igualmente sensibles a esta energía especial. La conexión entre seres humanos y animales ha sido reconocida en la Biblia. En el libro de Proverbios 12:10 se menciona que el justo cuida de la vida de su bestia. Esta afirmación no solo destaca la relación que los justos tienen con los animales, sino que también refleja cómo los elegidos tienen una conexión con ellos. Los animales no solo se sienten cómodos cerca de los elegidos, sino que también confían en ellos de una manera especial. Esta relación simboliza la paz y el amor incondicional que los elegidos irradian, y cómo esa energía fluye hacia los seres más inocentes. Es fascinante ver cómo esta pureza de corazón también se refleja en la forma en que los niños y los animales responden a la oración y la meditación de los elegidos. A menudo, los niños buscan consuelo y guía en quienes sienten que poseen una conexión divina. De la misma manera, los animales, que responden instintivamente a las emociones humanas, se sienten atraídos por la serenidad y el amor que emanan de los elegidos. Es como si Dios hubiera puesto en ellos un sentido de seguridad que les permite identificar la verdadera bondad. El amor y la luz de los elegidos son tan poderosos que no solo afectan a los seres humanos, sino también a todas las criaturas que los rodean. Al igual que Jesús, quien sanó a los enfermos y mostró compasión por todas las criaturas, los elegidos tienen un amor incondicional que se extiende a todos los seres vivos. Es importante que, al reconocer este don, los elegidos no lo malgasten, sino que lo usen para servir a los demás, especialmente a los más vulnerables, como los niños y los animales, quienes, en su pureza, reflejan la luz de Cristo. La conexión con los niños y los animales es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda ser complejo y desafiante, la bondad y el amor genuino siguen siendo accesibles para todos los que tienen un corazón puro. Esta es una señal más de que los elegidos están caminando en la verdad de Dios y que su vida refleja lo que realmente significa vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Si alguna vez te sientes desanimado o confundido, recuerda que tu conexión con Dios puede ser tan fuerte que los más inocentes lo sentirán y se acercarán a ti, buscando la paz y la seguridad que solo Él puede ofrecer. Los elegidos poseen una conexión tan profunda con Dios que reciben señales divinas de maneras que la mayoría de las personas no comprende o no reconoce. Dios se comunica con ellos de diversas formas, ya sea a través de sueños, números repetitivos o eventos significativos que parecen tener un propósito claro. Estos signos son una confirmación de que están caminando en la dirección correcta,
guiados por la voluntad divina. Esta experiencia no es algo común para todos, sino un don especial que se les concede a aquellos que han abierto su corazón y mente a las enseñanzas de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se comunica con los hombres, y estos relatos nos muestran que Él sigue hablando hoy a través de medios similares. Uno de los ejemplos más claros en las Escrituras es el de José, el hijo de Jacob. En el libro de Génesis, Dios le habla a través de sueños, y esos sueños revelan el futuro de su vida y el destino de su familia. Génesis 37, 5, 11. José recibe visiones claras de lo que está por venir, pero esas señales no son simplemente casualidades, son mensajes divinos que lo guían a través de situaciones difíciles y lo preparan para el propósito que Dios tiene para él. Al igual que José, los elegidos a menudo experimentan sueños que tienen un significado profundo y que les sirven como guía espiritual. Estos sueños no son aleatorios, sino una manera de que Dios les revele su voluntad de manera personal. Además de los sueños, muchos elegidos comienzan a notar patrones en su vida a través de números repetitivos. Este fenómeno, conocido como numerología divina, no es algo místico o supersticioso, sino una forma en la que Dios les habla. En la Biblia, el número 7, por ejemplo, es un número de perfección y completitud. El mismo Jesús, en su ministerio, usó números con un significado profundo, como cuando multiplicó los panes y los peces. Mateo 14, 17, 21. Si comienzas a ver un número repetido en tu vida, puede ser un mensaje de Dios. A menudo, estos números sirven como recordatorios de que Él está cerca y que su presencia guía cada paso que das. Los eventos significativos también pueden ser señales de la presencia divina. A veces, un suceso aparentemente común, como una coincidencia o un encuentro fortuito, puede ser una manifestación de la intervención de Dios en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de momentos que no fueron casualidades, sino intervenciones divinas. En el libro de Esther, por ejemplo, vemos cómo Dios, aunque de manera indirecta, utiliza una serie de eventos y circunstancias para salvar a su pueblo. Esther 4:14. Esos momentos pueden parecer ordinarios a simple vista, pero cuando se examinan a través de la lente de la fe, se revela que son parte de un plan divino más grande. Es crucial que los elegidos presten atención a estas señales y no las descarten como meras coincidencias. Cuando Dios habla, lo hace con un propósito claro y específico. Las señales divinas son una forma de reforzar la fe y de dirigir los pasos de aquellos que buscan cumplir su voluntad. La vida de fe no siempre es fácil, pero estas señales actúan como recordatorios de que Dios está presente, guiando, protegiendo y asegurándose de que todo se alinee con su plan perfecto para cada uno de nosotros. En los momentos de duda, estas señales sirven como confirmaciones de que los elegidos están en el camino correcto. Finalmente, los elegidos deben aprender a discernir estas señales con sabiduría. En el libro de Santiago 1:5 se nos dice: «Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». A medida que los elegidos buscan entender los mensajes divinos, es importante que pidan a Dios discernimiento para interpretar correctamente las señales que Él les da. Este discernimiento viene a través de la oración constante, la meditación en su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida de un elegido. Es el canal a través del cual se conectan directamente con Dios, y a través de ella experimentan un poder transformador que cambia no solo sus vidas, sino también la de aquellos que los rodean.
Los elegidos entienden que la oración no es solo una lista de peticiones, sino un medio para fortalecer su relación con Dios y alinearse con su voluntad. Cuando oran con fe, las cosas empiezan a cambiar, y ese poder no se limita a lo que piden, se extiende a todas las áreas de su vida y a las personas a las que tocan con su influencia. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración tiene un impacto directo en el curso de los acontecimientos. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Elías, el profeta que oró fervientemente para que no lloviera durante 3 años y medio, y su oración fue escuchada por Dios. 1 Reyes 17:1. No solo oró para que se cumpliera un deseo personal, sino que su oración tenía un propósito divino que afectó a toda una nación. Este es solo un ejemplo de cómo la oración de un justo puede alterar el curso de la historia y provocar cambios significativos en la vida de los demás. Cuando un elegido ora, no solo está pidiendo por sí mismo, sino que también intercede por otros. La intercesión es un acto poderoso que demuestra el amor y la compasión que los elegidos tienen por aquellos que los rodean. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de orar por los demás, como en Mateo 5:44, donde dijo: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Esta práctica de orar por los demás no solo cambia sus vidas, sino que también refuerza el vínculo de unidad dentro de la comunidad de fe. Los elegidos se convierten en instrumentos de cambio divino, llevando la paz y la restauración a aquellos que más lo necesitan. Además, la oración tiene el poder de traer paz interior. A menudo, en medio de la tribulación y el caos, los elegidos encuentran consuelo y fortaleza en su comunión con Dios. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: «No estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje resalta cómo la oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también trae una paz profunda que solo proviene de Dios, capaz de calmar las ansiedades y preocupaciones. La oración también tiene un poder restaurador. Cuando los elegidos oran, no solo están buscando respuestas, sino también sanidad. En Santiago 5:16 se nos enseña: «La oración del justo puede mucho, teniendo gran eficacia». Esta oración no es solo para pedir lo que deseamos, sino para restaurar lo que está roto. A través de la oración, los elegidos son capaces de sanar heridas emocionales, espirituales e incluso físicas, tanto en ellos mismos como en los demás. Es un acto de fe que activa el poder de Dios para hacer milagros, y es a través de la oración que los elegidos pueden ver la mano de Dios obrando en sus vidas de maneras poderosas. En última instancia, la oración es una herramienta indispensable para los elegidos. No solo es un acto de devoción personal, sino una forma de ejercer autoridad espiritual y traer cambios reales en el mundo. Al orar con fe, los elegidos no solo se alinean con el propósito divino, sino que también abren las puertas para que el poder de Dios se manifieste de maneras asombrosas. Es por eso que los elegidos nunca deben subestimar el poder de una oración sincera. Es el medio a través del cual el cielo y la tierra se tocan, y las cosas comienzan a cambiar, transformando corazones y vidas para siempre. Ahora que has descubierto las señales invisibles que los elegidos llevan consigo, ¿te has reconocido en alguna de ellas? Es posible que Dios esté revelándote algo profundo acerca de tu propósito y tu camino espiritual. Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos si alguna de estas marcas resuena en tu vida. Recuerda, la fe es el primer paso para que las bendiciones divinas se manifiesten. Si este video ha tocado tu corazón,
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido transformador. Además, te invito a ver el próximo video recomendado en pantalla, donde profundizaremos aún más en temas que fortalecerán tu caminar con Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga siempre. Con cariño, José.